Hola, mi nombre es Miguel Ángel Espinosa Galván. Hoy voy a exponer sobre dos temas importantes en el área de base de datos. Como número uno, la clasificación de base de datos. Como número dos, la arquitectura de base de datos y del sistema gestor de base de datos. Base de datos. Una base de datos o banco de datos es una herramienta que almacena información perteneciente a un mismo contexto, organizada y sistematizada lógicamente para su posterior recuperación, análisis o transmisión. La base de datos responde al cometido de almacenar y organizar la información para poder acudir a ellas posteriormente, lo que ha sido una necesidad de la humanidad desde, desde tiempos remotos. Sin embargo, solo tras el surgimiento de la electrónica y computación se ha podido satisfacer a muy gran escala almacenando enormes cantidades de datos, en específico físicos limitados a través de su conversión en señales eléctricas o magnéticas. Actualmente el manejo de bases de datos se lleva a cabo mediante sistemas de gestión llamados DBMS. Este tipo de software permite el almacenamiento ordenado y la rapidez de recuperación de la información, sacando así provecho a la automatización y a las interfaces digitales. La base de datos se puede organizar de acuerdo a diferentes modelos y paradigmas, cada uno dotado de características, ventajas y desventajas según su estructura, su jerarquía, su capacidad de transmisión o de interacción, entre otros criterios posibles. Estas diferencias contribuyen en el campo de los modelos de base de datos y permite el diseño y la implementación de algoritmos y otros mecanismos lógicos de gestión para administrar los datos guardados. Cuadro sinóptico de base de datos. Concepto: conjunto organizado de información estructurada, almacenada y gestionada de forma que puede ser consultada, actualizada y administrada eficientemente mediante un sistema de gestor de base de datos. SGBD. Características generales: organización lógica de datos, evitan redundancia, permiten integridad y seguridad. Clasificación por variabilidad. Estáticas: solo lectura, no cambian. Dinámicas: actualizables en tiempo real. Ejemplo: transacciones bancarias. Clasificación por distribución. Centralizadas: toda la información es en un único servidor. Distribuidas: datos repartidos en varios nodos o servidores. Clasificación por contenido: bibliográficas, información descriptiva, texto completo, documentos íntegros, directorios, listados de entidades o organizaciones, fotográficas, datos puntuales y numéricos. Clasificación por parte de respuesta: en tiempo real, procesan transacciones inmediatamente. Batch: proceso de datos periódicamente. Conclusión: la base de datos se clasifica según distintos criterios: variabilidad, contenido, modelos, distribución y en tiempo de respuesta. Esto permite elegir lo más adecuado de acuerdo con las necesidades de gestión, consulta y análisis de la información. Arquitectura de base de datos. La arquitectura de base de datos define cómo se organiza, representa y accede a la información. El modelo más usado es el de 3 niveles propuesta por ACNI Sparse. Nivel externo: representa cómo cada usuario percibe la base de datos.
Muestra solo los datos de interés para él. Ejemplo: un cajero de banco ve saldos y movimientos. Un gerente ve reportes globales. Número 2. Nivel conceptual. Describe la estructura lógica global de base de datos. Define entidades, relaciones y restricciones independientes de cómo están almacenados físicamente. Es la representación única y completa de toda la información. Nivel 3. Interno. Define cómo se almacenan los datos en discos, índices, bloques y estructuras físicas. Incluye detalles como compresión, encriptación y organización de archivos. Optimiza el rendimiento y seguridad de la base de datos. Ventajas de esta arquitectura: independización lógica y física de los datos, facilita seguridad, mejora el rendimiento y la organización de la información. Arquitectura de un sistema gestor de base de datos. SGBD. El SGBD es el software que permite crear, administrar, controlar y manipular una base de datos. Su arquitectura se compone de módulos o componentes principales. Número 1. Módulo de almacenamiento. Administra el espacio físico en disco. Controla índices, páginas, buffers y archivos. Número 2. Módulo de procesamiento de consultas. Interpreta y optimizar las consultas SQL. Incluye el optimizador de consultas que genera planes eficientes de ejecución. Número 3. Módulo de control de transacción. Garantiza las propiedades ACID, automaticidad, consistencia, aislamiento, durabilidad. Asegura que la transacción múltiple no entre en conflicto. Número 4. Módulo de seguridad y control de acceso. Define qué usuarios pueden consultar o modificar información. Manejan permisos, autentización y encriptación. Número 5. Módulo de recuperación y respaldo. Permite restaurar la base de datos ante fallos o caídas. Administra copias de seguridad. Conclusión. La arquitectura de base de datos en 3 niveles organiza la información en áreas externas, conceptual e interna, garantizando independencia y seguridad. El SGBD, por su parte, es el sistema que hace posible esta organización, ya que administra el almacenamiento, consultas, transacciones, seguridad y recuperación, siendo esencial para el manejo eficiente de los datos.